¿Cómo conseguir una vida santa? ¿Qué significa eso en la vida del ser humano? Si uno es santo, llega a ser santo como Dios. Son algunas preguntas en las cuales esta semana tú vas a responderte a través de la palabra de Dios. Estudiemos juntos la Biblia. Axiomas, más allá de la evidencia. Es el estudio temático de la palabra de Dios. Conduce Winston Sarsuri. Un saludo cordial a todos nuestros amigos a lo largo de toda Bolivia, desde las fronteras hasta las ciudades, en más de 37 emisoras que retransmiten y amplifican la señal de la red Nuevo Tiempo. Estamos grabando acá en la misión del Oriente Boliviano, Santa Cruz, y en esta oportunidad estamos apoyados por la presencia de dos pastores. Pastor Javier López, gracias por su visita. Nos sentimos honrados de participar de Axiomas de la lección de Escuela Sabática y poder compartir juntos esta lección maravillosa. También está con nosotros nuevamente el pastor Iván Mamani. Bienvenido. Gracias, pastor. También es una alegría estar aquí presente para poder participar, contribuir, ¿no?, en el repaso de la lección de esta semana. El tema, el Espíritu Santo y una vida santa. Vamos a tener una palabra de oración antes de abrir la Biblia. Pastor Javier, por favor. Oh Padre Celestial, Señor, en esta hora, antes de poder abrir tu palabra, queremos pedir la unción de tu Santo Espíritu y la dirección, Señor, para poder hablar con autoridad, Señor, y para presentar este mensaje a todas aquellas personas que nos escuchan y que nos miran a través de las redes sociales. Que tu Santo Espíritu nos conduzca, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hemos estudiado al Espíritu Santo. Ya creo que nadie duda, ¿verdad?, de nuestros amigos oyentes, que el Espíritu Santo es divino, tiene características divinas y Él está con toda la disposición para morar en nuestros corazones. Nosotros esta semana estudiaremos una vida de santidad y solamente se consigue teniendo el Espíritu Santo, como estudiamos la semana pasada, el bautismo y derramamiento del Espíritu Santo. ¿Qué es, para entender a llegar a la vida santa, tenemos que entender la santidad de Dios? ¿Qué es la santidad de Dios, Pastor Javier? Cuando nosotros hablamos de la santidad de Dios, muchas veces quizás es el atributo menos considerado por los cristianos, ¿no? Generalmente siempre tenemos en mente a Dios como que Dios es amor, ¿no? Dios es todo amor y como que la santidad queda a un segundo plano relegado. La santidad de Dios tiene que ver básicamente con su naturaleza, está intrínsecamente vinculado con el amor del Señor, y llegar a ser santo en realidad es el desafío que tenemos todos los hijos de Dios, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre santidad y perfección? ¿O son similares? ¿Cómo podemos entender, Pastor Iván? Bueno, yo creo que a la luz de lo que dice la Biblia, la palabra de Dios, son términos muy relacionados. Ya, porque si hablamos de la perfección, a lo largo de toda la Biblia, Antiguo Testamento, encontramos ahí una palabra en hebreo, tam, que significa completo, íntegro, sincero, pero siempre en un sentido relativo en cuanto se aplica al ser humano, ¿no? Y algo muy similar también cuando se habla de la santidad también. Ahora, la santidad tiene un agregado, ¿no?, que tiene que ver con algo que está, o alguien que ha sido separado, ¿no?, para un uso sagrado, para un servicio sagrado para el Señor. Algo especial, en este caso, santo referido a Dios sería que Dios es especial, que es Dios superior en ese sentido, Pastor Javier. Sí, el hecho de que Dios sea santo significa que Dios es, que en Dios no hay pecado, ¿no? Que Él es un ser absolutamente perfecto,
pero sin embargo va vinculado con el amor, ¿no? El Señor. Una persona que busca la santidad, a diferencia de una persona que busca el perfeccionismo, es una persona que quiere ser igual que Dios, que busca ese fruto en su corazón, que desea ser puro, que desea ser amable, ¿no? Que desea esas características en su vida personal. Pastor. Quizás puedo agregar ahí también un pasaje del libro de Job. Job 1, versículo 1 dice: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y este hombre era perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, ¿no? Ahí están las dos figuras, ¿no? Figura de la perfección y apartado del mal sería, ¿no es cierto?, la santidad, ¿no? Y uno de los atributos más repetitivos en la palabra de Dios respecto de nuestro Dios es la santidad, ¿no? La misericordia de Dios es santa, el amor de Dios es santo, su compasión es santa. Cada uno de los atributos y de las cualidades de nuestro Dios vienen asociadas con su santidad, ¿no? Es inseparable, ¿no? Porque si nosotros pensáramos que solamente Él es omnisciente, Él es omnipotente, Él es omnipresente, quedaríamos, dice la lección, aterrorizados. Pero también nosotros debemos pensar que su poder es santo, su misericordia es santa, su sabiduría. Es decir, todos los atributos de Dios son santos. Y como mencionó aquí el pastor Iván, santo significa apartado, separado, es sagrado. Y también, pastor, la Biblia nos dice que Dios nos llama a nosotros, ¿no?, a buscar la santidad. Primera de Pedro 1, 14 al 16 dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, dice, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Entonces ahí está el llamado, ¿no?, de Dios, ¿no? Yo creo que aquí en la Biblia, ¿no?, se llama al ser humano a buscar la santidad de ser santos, porque en primer lugar el propósito, ¿no?, del plan de salvación es que seamos restaurados. Fuimos creados a la imagen de Dios y Dios es un Dios santo, ¿verdad? Un Dios lleno de amor y tiene perfección, ¿no? Ahora también es importante notar ahí que el texto dice sed santos, o sea, siempre viene primero el ser y después viene el hacer, ¿no? Ahora, en Efesios capítulo 1, versículo 4, la palabra de Dios dice: Dios nos eligió en Él desde antes de la creación del mundo para que fuésemos santos y sin culpa ante Él en amor. Es decir, lo que dijo Pastor Iván, fuimos creados para ser santos. Pecado lo manchó, pero Él quiere restaurar esa santidad en nosotros. Sí, pastor. La santidad no solamente entonces llegaría a ser un don de Dios, sino también es un llamado, es un mandato para cada uno de nosotros, sus hijos, ¿no? Y como nosotros podemos descubrir también en Efesios 5, 25 al 27 y Hebreos 12, 14, la santidad es un fruto, ¿no? Es un fruto que nosotros deberíamos buscar, es un fruto del Espíritu Santo que debemos procurar en nuestra vida, ¿no? Cuando uno va a Gálatas 5, 22, uno encuentra allí los frutos del Espíritu Santo y cabe resaltar de que se puede buscar en oración, ¿no?, en comunión con Dios, ¿no? En pocas palabras, santidad significa ser semejante a Cristo, ¿no?, pertenecer a Cristo, vivir con Cristo, una vida real de obediencia y entrega absoluta. Algo más ahí acotando, ¿no? Una cita del Camino a Cristo, página 64-65. Aunque somos llamados, ¿no?, a buscar la santidad, aunque es un don también que Dios quiere otorgarnos, también dice la pluma inspirada, dice, cuanto más cerca estéis de Jesús, más imperfectos os reconoceréis, porque veréis tanto más claramente vuestros defectos a la luz del contraste de su perfecta naturaleza, ¿no? En este sentido, la persona, ¿no?, que busca la santidad, que está cerca del Señor, ¿no?, y fruto de eso tiene santidad, no se cree, ¿no? No tiene autosuficiencia, ¿no?, sino que es una persona humilde. Ahora, hay alguien que nos lleva a la santificación. En la lección lo llama el agente de la santificación. Y este agente es el Espíritu Santo. ¿Sabe qué, pastor? A veces nosotros, cuando vamos a la iglesia y visitamos la iglesia el sábado, queremos ver gente santa, gente perfecta, gente que no se equivoca, pero yo quiero llamar igual la atención a nuestros oyentes y a nuestros amigos que nos siguen por las redes sociales, de que santidad no significa que yo debo vivir una vida, que he vivido una vida sin pecado, éticamente perfecta, sino que
sino que al contrario, yo soy una persona que está siendo rescatada del mundo, que fui antes pecador, pero coloco mi vida, ¿no?, en manos del Señor para poder ser transformado. Y fruto de ello el apóstol San Pablo llamó a los Corintios, los llama santos, y cuando ellos estaban luchando en ese momento había un conflicto, habían situaciones difíciles en su vida y tenían pecado, ¿no? Pero él los llama santos, y eso nosotros lo podemos comprobar en la Biblia, en 1 Corintios 1:2. Esa es la diferencia entre el que busca la santidad y el que busca el perfeccionismo, ¿no? Santidad no significa una vida sin pecado, que nunca pequé, porque todos hemos sido concebidos incluso en un ambiente de pecado y nacemos con la naturaleza pecaminosa, pastor. Es importante recalcar eso porque para no entrar en decepción, ¿no?, cuando uno ingresa a la iglesia. Vamos a la gente de santificación. ¿Qué dice 1 Corintios 6:11? Dice lo siguiente: Eso erais algunos, pero habéis sido lavados, habéis sido santificados, habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Todo este proceso a la santificación lo hace ¿quién? El Espíritu Santo. Y este proceso, pastor, dura toda la vida. No es de la noche a la mañana, no es que ahora estoy y ya de aquí a una semana. Es automático y eso me aguanta. Correcto, no, es toda la vida y eso viene asociado directamente por medio de la fe. La santificación se logra por la fe y es un proceso. Exacto, al igual que hablamos, ¿no?, de lo que es la justificación, ¿no? También es por fe, por gracia. La santificación también es obra del Espíritu Santo, ¿no? Y también es por fe. Gálatas habla acerca de eso también, ¿no?, donde se dice que debemos andar en el Espíritu y gracias a eso viene el fruto del Espíritu Santo y todo eso, toda esa lista, ¿no?, de frutos, ¿no?, están relacionados directamente con la santificación. Es una batalla, ¿no? Por supuesto. Y esa batalla, pastor, amigos oyentes, la vivió en su carne Pablo, ¿no? Cuando nosotros leemos la historia de Pablo en Romanos 7, descubrimos que Pablo era un ser humano que tenía una lucha terrible en su vida personal. Una lucha, un aguijón en su carne, una condición en la cual nosotros mismos también estamos inmersos. Sin embargo, cabe resaltar también las mismas palabras del apóstol San Pablo en Filipenses 3:13 y 14. Yo mismo no pretendo ya haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidándome ciertamente de lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, ¿no? Al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amén. Pablo, ¿no? Pablo, en su experiencia personal, me demuestra a mí como pastor, como ser humano, de que no era un extraterrestre, era un hombre de carne y hueso que tenía las mismas luchas, pero él no se quedó allí, ¿no?, en el valle, él continuó, ¿no?, en el proceso de la santificación y al final llegó a la meta. Uh-huh. Quería ahí también acotar algo más. El mismo Pablo, ¿no?, escribió en Hebreos 12, versículo 2, dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y sigue, ¿no?, el texto, ¿no? Entonces ahí encontramos, ¿no?, también que es el Espíritu Santo, ¿no?, el agente, pero hay un medio por el cual, ¿no?, eso es posible, ¿no?, que son los méritos de Jesús, ¿verdad? Jesús murió por nosotros, al buscarlo Jesús, el Espíritu Santo actúa. Y es importante que nosotros no coloquemos los ojos en un ser humano, en el pastor, en el anciano, en el diácono, en el líder de iglesia, porque ahí llega los la seres decepción, humanos ¿verdad? no vamos a desilusionar eso. Queridos amigos, una vida santa no significa una vida sin errores, sino una vida constante de lucha, de pedido del Espíritu Santo en nuestros corazones. En la siguiente sección seguiremos estudiando cuáles son los frutos, qué es lo que tenemos que hacer, cuál es la vida práctica. Sigue con nosotros en Axiomas después del corte. Ya retornamos con Axiomas. Cuando abrimos Hebreos capítulo 11, miramos la lista larga de personas de la palabra de Dios que la Biblia los llama santos. Y el versículo 1 del capítulo 12 dice lo siguiente: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia,
y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. La pregunta es, pastores, si hoy se escribiera otra galería de hombres de la fe, ¿estaríamos en la lista? ¿Estarían nuestros amigos? Porque aquí comienza diciendo, por tanto, nosotros también. Ellos vivieron. Y ahí viene lo que dijiste, Pastor Javier, hace un instante. Una iglesia es una iglesia de personas que necesitan de Jesús. No perfectas, no sin errores, sino una lucha constante, porque estos hombres de Hebreos también tuvieron sus luchas. ¿Cómo nosotros podemos percibir esto? ¿Cómo nosotros podemos ahora saber que somos, de qué manera el Espíritu Santo nos conduce hacia la santidad? ¿Cuál es la norma? La ley de Dios. ¿Qué aspectos nosotros podemos abarcar en este punto, Pastor Javier? Cuando nosotros consideramos a la ley de Dios como norma para vivir una vida santa, surge una pregunta, ¿no? Nosotros al final, pastor, ¿somos salvos por la ley o por la gracia? Puede surgir esa pregunta, ¿verdad? Porque muchos dirían por la gracia. Muchos dirían por la gracia, lógicamente. Y en realidad nosotros también. Y no están equivocados. Correcto, ¿no? Nosotros también creemos que la salvación es únicamente por el sacrificio del Señor Jesucristo, por la gracia. Sin embargo, cabe también mencionar que la ley en realidad es una expresión del carácter de Dios. Porque el mismo apóstol San Pablo dirá que la ley es santa, justa y buena. Y la ley es una expresión del carácter de Dios. La ley no me salva a mí, la ley no me conduce a mí a la salvación. Sin embargo, la ley se ha convertido en la calzada del camino, de mi amor, de mi caminata, de mi expresión diaria con Dios. Tiene que ser una búsqueda incansable. Una búsqueda incansable, correcto, ¿no? Y guardar la ley no es ser legalista, sino guardar la ley significa ser fiel. Nuestro mismo Señor Jesucristo colocó la ley como inmutable, ¿no? Como algo que es eterno, como algo que no va a cambiar, pastor. Así es, pastor. También ahí puedo agregar que como la ley es un reflejo del carácter de Dios y al mismo tiempo el carácter de Dios es un carácter santo, misericordioso, lleno de amor. Eso quiere decir que cuando nosotros recibimos la salvación, ¿no? Por gracia, por fe, ¿no? En Cristo Jesús, eso nos lleva a nosotros a también ser obedientes, ser fieles, ¿no? No para salvarnos, ¿no? Sino porque es un fruto de la salvación, ¿no? Vamos recibiendo, ¿no? Ese atributo también, ¿no? De la santidad, ¿no? Que es parte del carácter de Dios. ¿Cómo podemos buscar nosotros esto? ¿Tenemos que buscarlo? ¿Nos llegará automáticamente? Nosotros tenemos que amar, ¿no? Los mandamientos de Dios, buscar, colocar nuestra vida. Solo que hay una diferencia entre aquella persona que pasa al plano del legalismo y quiere obedecer la ley del Señor solamente por su propia voluntad, ¿no? Esto no va a ocurrir. Nosotros debemos colocar nuestra vida en las manos de Dios, debemos pedir que el Espíritu Santo nos tome, nos pueda transformar día tras día, semana tras semana, mes tras mes, y eso es un resultado de que el Espíritu Santo está obrando en nuestra vida, ¿no? De pronto nosotros empezaremos a ver que cada vez es más, como decía Elena White en Camino a Cristo, cada vez más nosotros descubriremos la imperfección de nuestra vida y veremos realmente cómo el Espíritu nos conduce. Agregando ahí, pastor, quizás recordando el texto que hace rato leímos, Hebreos 12:2, puesto los ojos en Jesús. O sea, la clave ahí, ¿no? Para que podamos buscar esa santidad es a través de Cristo Jesús, a través de la oración, a través de su palabra, ¿no? La Santa Biblia. Uh-huh. A través de eso el Espíritu Santo va obrando. ¿Para qué? Para que tengamos una vida de santidad. Así es, queridos amigos. Estamos viendo entonces aquí con nuestros pastores que la santidad se la puede hallar y se lo halla en Cristo Jesús. Y es una búsqueda que debe ser incansable, debemos de hacerlo cada día. En San Mateo 7, 22, 23 muestra, ¿verdad?, a aquellas personas que un día le dirán a Jesús, dice lo siguiente: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios
y en tu nombre hicimos muchos milagros. Yo puedo ser un activista, puedo decir que hago, pero si no lo practico, si no está dentro de mí, difícilmente. Y es eso lo que hace el Espíritu Santo en la persona. Es más, se puede ser incluso ateo, pastor, se puede no creer en Dios y ser una persona moralmente buena, un activista, como se dice, una persona que ayuda a los pobres, que financia orfanatos, que construye centros de albergue y de acogida, pero tiene el corazón vacío. Se puede ser todo eso. Todo esto, si no viene acompañado por el Espíritu Santo, por una transformación real, por una vivencia personal, yo creo que no pasa de ser meramente un acto moralista, ¿no? Así es. Yo quiero dar lectura, queridos amigos, de lo que dice 2 Pedro capítulo 3, versículo 18. Antes, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y por la eternidad. Amén. Creced. Creo que la santidad va creciendo en uno. Creo que la santidad puede llegar en el corazón y esto no para, ¿verdad? Hasta la restauración final que Cristo hará de su pueblo. Así es, querido pastor. Me llamó la atención una parte de la lección que hemos estado estudiando, donde dice, cuando admiras a alguien, te esfuerzas por ser semejante a esa persona que admiras, ¿no? ¿A quién admiramos, no? Uh-huh. Si nosotros admiramos a Jesús, si pasamos tiempo con Jesús en la primera hora de la mañana, el Espíritu Santo se encargará a través de su palabra, a través de su obra maravillosa, de que se vaya reproduciendo también eso en nosotros y seremos perfeccionados, continuará, ¿no?, el proceso de la santificación también en nosotros. Ahora, yendo a la vida práctica, pastores, ¿cómo podemos aplicar esto a nuestra vida? Por ejemplo, ¿qué hábitos podemos desarrollar para que guíen nuestra senda rumbo a la santidad? Este llamado a la santidad, pastor, nos hace ver que necesitamos, en primer lugar, dedicar más tiempo de calidad en comunión con Dios, ¿no? Por medio de la oración y del estudio de la palabra. Y son cosas en realidad que nosotros ya hacemos cada día con la familia, de manera personal. Sin embargo, tenemos que volver los ojos ahora una vez más para considerarlo como algo primordial, como algo esencial, como algo urgente en nuestra vida para que haya un cambio real. De tal manera que la gente cuando vea a su pastor, vea al hermano, vea al anciano, vean en él, ¿no?, las mismas características que nosotros vemos de nuestro Cristo en la historia que está registrada en los evangelios. El que no ora, diríamos que ore. El que ora 2 veces, que ore 4 veces. El que ora 1 hora, que ore 2 horas. Es decir, continuo crecimiento. ¿Qué prácticas más podemos hacer, pastor? El que no va a la iglesia, por decir que vaya a la iglesia. También está el estudio de la palabra de Dios, ¿no? Porque la palabra de Dios tiene poder, ¿no? La misma palabra que hablaba de Dios que trajo los mundos, ¿no?, a la existencia, ¿no? La palabra de Dios también que recreará este mundo, ¿no?, cuando venga el momento, también tiene el poder para recrearnos, ¿no?, también espiritualmente, para que podamos crecer, para que podamos madurar espiritualmente y podamos vivir una vida de santidad. ¿Por qué vivir una vida santa parece difícil? Porque nosotros asociamos muchas veces santidad con perfeccionismo y porque lo vemos desde la óptica humana, ¿no? Cuando lo consideramos fuera del ámbito humano y descubrimos que es el Espíritu Santo, que es Dios el que transforma al ser humano, entonces vemos que no es una tarea imposible, porque el cambio incluso resulta imperceptible. Yo me pongo a pensar en aquel Pablo, ¿no? Aquel Pablo sanguinario, aquel Pablo perseguidor, aquel Pablo que intentaba destruir el pueblo de Dios, una vez en las manos del Señor, una vez transformado, una vez él encontrado y alcanzado. Fue otro Pablo, y nosotros vemos el pastor que tuvo el distrito misionero más grande en el antiguo mundo, ¿verdad? Así es. Por eso, mis queridos amigos, la Biblia nos llama a una vida de santidad y el Espíritu Santo es el que nos conduce. Hoy hemos estudiado cómo nosotros podemos ser santos. Dios quiere que vivamos una vida de santidad. Este fue el sueño para el ser humano. El pecado lo rompió. El pecado nos llevó hasta lo más profundo del abismo de la maldad. Pero un día Cristo quiere restaurar nuestros corazones. Escucha esta melodía, que esta música te una al cielo para que de esta manera tú puedas ver
que la santidad sí es posible en tu vida. Ya retornamos con Axiomas. Queridos amigos, hemos llegado al final. Qué rápido pasa el tiempo, ¿verdad? En comunicación, el tiempo siempre es uno de los enemigos que no te deja seguir, pero creemos que tú vas a seguir con el estudio de esta lección. Un agradecimiento especial, Pastor Javier López. Pastor, es un privilegio una vez más. También, Pastor Iván Mani, gracias por su presencia y su aporte en este programa. El agradecido soy yo y que Dios pueda seguir bendiciéndonos con su palabra como lo hemos sido ahora. Queridos amigos, el siguiente tema será el Espíritu Santo y el fruto del Espíritu. Hasta la próxima con Axiomas.